Buen día, hermanos y amigos. Este domingo queremos dar continuidad a un tema fascinante que había comenzado vez pasada el hermano Fernando, que tiene que ver con la palabra de Dios, las Santas Escrituras. Y para dar inicio, justamente y hablando de ella, queremos leer dos versículos que se encuentran en el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de la carta a los Efesios. Y está en el versículo 13 y 17 del capítulo 6. Y dice así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y en el 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, acá aparece un punto interesante. Y por lo general no nos detenemos en él, le damos mucho realce al hecho que la palabra es una espada. Pero si leemos con atención, dice que es la espada del Espíritu. Nosotros tradicionalmente hemos figurado o hemos, por decirlo así, caricaturizado al Espíritu Santo como una paloma. Entonces, por aquel pasaje donde Jesús, siendo bautizado, es visitado por el Espíritu Santo que desciende sobre él como una paloma. Entonces, la idea que se tiene de la paloma es que es un animal cándido, un animal sencillo, que se asusta fácilmente. Pero aquí nos da otro aspecto del Espíritu Santo. Nos dice que la espada, que es la palabra de Dios, es del Espíritu. Así que tal vez nunca nos imaginamos, pero el Espíritu Santo tiene una espada. Así que hay un aspecto bélico en el Espíritu Santo que debemos comprender y entender. Y sobre ese tema vamos a hablar en la primera parte de esta exposición. Bueno, nosotros sabemos que esta carta fue escrita a los griegos, también al mundo romano, y en el mundo antiguo las guerras eran bastante frecuentes. Y no se desarrollaban como las guerras modernas. Entonces, no se podía concebir un soldado sin una espada. Había muchas armas, pero la espada era el arma clásica. No había ningún soldado que fuese a la guerra sin una espada. Y a diferencia, por ejemplo, de un combate moderno, no voy a hablar de la guerra, una pelea de boxeo, por ejemplo, el boxeador en este caso entrega todo su ser, todo su físico en la lucha, pero después él se retira y se va a su casa. Y ahí toma ibuprofeno, se coloca hielo, y en unos cuantos días se recupera y puede volver tal vez a luchar nuevamente, ¿verdad? Pero en ese entonces, los guerreros de la antigüedad no tenían esta posibilidad. Ellos estaban frente a la muerte misma. No había muchas opciones. Ellos podían vivir o morir. Entonces, este era el tipo de combate que se tenía en el ejército. Entonces, el soldado tampoco tenía mucha posibilidad de correr. Entonces, porque el otro le iba a dar alcance. No había un vehículo que le pudiese, o tal vez pudiese, aquello que estuviese en la caballería, tuviese algún rango o posibilidad de huir, ¿verdad? Pero la mayoría era infantería. Entonces, el guerrero o el soldado estaba, por decirlo así, en condiciones muy estrechas para tomar decisiones diferentes a vivir o morir. Y no había nadie que en ese entonces alzase la bandera de la paz. No, ese concepto de la bandera de la paz o la bandera de la rendición es moderna. Tampoco había nadie, ningún entrenador que pudiese tirar la toalla y decir, bueno, nos rendimos acá, bueno, quedamos así, ¿qué tal? Bueno, te doy esto. No, te morías. Si uno no usaba la espada, se moría. Y había algo peor. Si es que una persona moría, el adversario en ese momento
podría después ir avanzando. Y atrás del soldado por lo general quedaban sus aldeas. Entonces en la aldea uno tenía sus padres, sus esposas, sus hijos. Entonces si uno, además de perder la vida, cabría la posibilidad que los soldados del enemigo eventual fuese a tu aldea, a tu villa, a violar a tus mujeres, a matar a tus hijos o por lo menos esclavizarlos. Así que había mucho en juego. Entonces cuando el apóstol Pablo nos está hablando que el Espíritu Santo tiene una espada, no está tratando de manifestar esa figura, ¿verdad? Que hay una guerra que se desarrolla y el Espíritu tiene que utilizar la espada, ¿verdad? Entonces, quiero que nos imaginemos por un momento qué pasaría si una persona en medio de una guerra o en medio de un combate empieza a caminar y a pasearse con la espada enfundada. No va a durar mucho. Él va a morir rápido, ¿verdad? Entonces, muchas veces sucede que nosotros, entendiendo que la palabra de Dios es una espada, lo tenemos nosotros enfundada, ¿verdad? No lo utilizamos. Entonces, la vida, una vez que uno se hace cristiano, es un combate de tiempo completo, ¿verdad? Puede ser que no te des cuenta, pero estás siendo afectado y siendo afectado negativamente. Hay una frase que se circunscribe en el aspecto psicológico que suelo leer por internet, que dice que una persona manifiesta: yo le pegué a mi hijo mucho de chico y no salió tan mal, salió bien. Bueno, pero esa persona en realidad sí tiene problemas, tiene inseguridades, no puede emprender nada, tiene miedos, tiene fobias, no sabe socializar, si algo emprende fracasa rápidamente, en fin, un sinnúmero de problemas que tal vez no son manifiestos seguidamente o no está a la vista de todos, pero esa persona tiene problemas internos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos, si no enarbolamos la espada, que es del Espíritu, nosotros vamos a ser afectados por la guerra. Y hay mucha gente que es afectada continuamente por la guerra espiritual que se desarrolla. ¿Por qué? Porque no están utilizando la espada del Espíritu. Lo tienen enfundado en su vaina en este caso, ¿verdad? Bueno, y muchas veces los cristianos queremos escalar posiciones en el cristianismo, pero no llegamos a aplicar lo básico que nos dicen a nosotros. Y por lo general lo más básico tiene que ver con la lectura de la palabra de Dios y con la oración. Si nosotros no nos aplicamos al estudio de la palabra de Dios, a la reflexión de la palabra de una manera sistemática y continua, nosotros vamos a andar como aquel hombre que anda en la guerra con su espada enfundada. Entonces, hay hermanos que suelen decir: voy el domingo para cargar las pilas. Le quiero decir a esos hermanos que nosotros no somos batería, que la palabra de Dios es por un lado alimento y por otro lado es un arma de guerra. ¿Qué pasaría si nos alimentamos solamente una vez a la semana? Probablemente estaríamos famélicos o desahuciados. ¿Y qué pasaría si nosotros utilizamos en medio de una guerra la espada una vez a la semana? Entonces ocurriría lo mismo, ¿verdad? Ahora quiero pasar a un segundo tema que tiene que ver con lo mismo. Hay una historia que se nos relata en el libro de Mateos. Jesús, antes de iniciar su ministerio, fue al desierto. El Espíritu le llevó al desierto y estuvo 40 días sin comer ni beber y fue tentado por el maligno. Entonces, han habido a lo largo de la historia muchos conflictos, y actualmente también en cada país hay conflictos. Es cuestión de abrir Twitter para encontrar conflictos. En cada barrio hay conflictos, en cada hogar hay conflictos,
Los tribunales judiciales están llenos de conflictos. Hay conflictos por todas partes y por lo general el conflicto se da entre el bien y el mal. Siempre hay una parte, un lado que está incorrecto y otro lado que está correcto. Han habido guerras entre el bien y el mal muy devastadoras, como por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, que se dio entre un país que estaba del lado del mal y otros que trataban de hacer justicia. Pero aquí nosotros vemos que los máximos representantes del bien y el mal se confrontaron. Nosotros pensaríamos que esto tal vez tendría que desarrollarse en el cielo, pero se dio aquí en la tierra, porque todo se define en la tierra, no en los cielos, no en los aires. Por eso es que Jesús dijo que todo lo que nosotros atásemos en la tierra sería atado en los cielos. Entonces, o si dos o más se pusiesen de acuerdo en la tierra, se haría en los cielos. Entonces, las batallas espirituales se definen aquí. Y algo que podemos aprender también de esto es que el diablo, en este caso, le atacó a Jesús en el desierto, cuando tenía hambre y cuando tenía sed, cuando Jesús estaba cansado, cuando Jesús estaba debilitado, el diablo vino a atacarlo. Muchas veces nosotros hacemos cierto tipo de promesas valientes en medio del culto, ¿verdad? Cuando termina la alabanza, Señor, envíame a mí, Señor, nunca te negaré, ¿verdad? Porque todas las cosas están bien. Pero después viene el lunes, el martes, el miércoles, las cuentas, los problemas en el trabajo, ¿verdad? Y ahí sale en realidad de qué estamos hechos. Y el diablo sabe cuándo atacar. No te va a atacar cuando estás súper bien. A Jesús no le atacó cuando recién le había resucitado a Lázaro, por ejemplo, ¿verdad? En la cúspide de su éxito. No le atacó cuando Jesús estaba débil. Entonces el diablo te va a atacar cuando estés débil. Suelen verse en esos videos de la vida salvaje que esas manadas de caribúes o de bisontes son a veces atacadas por una manada de lobos. Y los lobos tienen mucha paciencia, les siguen y esperan nomás la oportunidad que alguien cometa un error, que alguien esté cansado, que alguien se tropiece, se hiera y que esté enfermo, o en último caso lo que hacen es separarle al último, porque si lo separan del grupo tienen prácticamente el éxito asegurado, ¿verdad? Entonces el diablo funciona de la misma manera. Si puede separarte, va a conseguir que pueda ser tragado por él, ¿verdad? Entonces vemos aquí que él trabaja con astucia, ¿verdad? No te va a buscar cuando estés demasiado bien, sino cuando estés mal, y es cuando vos necesitas del grupo. Bueno, y vemos aquí nuevamente que se enfrentan los mayores representantes del bien, el mayor representante del bien y el mayor representante del mal. Y nosotros pensaríamos que estarían las mejores armas existentes, ¿verdad? Una ametralladora, una granada de asalto, bombas nucleares. Pero no fue así. ¿Qué ocurrió? Se dijeron palabras. Eso fue todo. Uno dijo una palabra, el otro respondió con otras palabras. Uno decía algo, el otro replicaba con otra cosa, ¿verdad? A veces nosotros no dimensionamos el poder que tiene la palabra, pero en el mundo espiritual sí se conoce eso. Las palabras te pueden causar el mayor bien posible o te pueden causar el peor mal que es posible. Todo se define con las palabras. Los humanos somos seres pensantes. Nosotros podemos definir a una persona por el cúmulo de ideas que ella tiene. A veces lo llamamos a eso cosmovisión, ¿verdad? Y podemos fácilmente encasillar a las personas por el tipo de pensamiento que tienen. Y esos pensamientos se expresan en las palabras. Entonces, haciendo una alegoría con los vehículos. Si a mí me dicen, mira, ya hay un vehículo chino
Entonces yo tengo una idea de la calidad del motor, del tipo de chasis y de cómo me va a responder en la ruta y cómo me va a responder en el tiempo. Y si me dicen, mira, llevo un vehículo de procedencia alemana, yo sé qué tipo de máquina es, sé cuánto me va a durar, cómo me va a responder en la ruta, cómo me va a responder en situaciones límite ese vehículo. De la misma manera, yo sé que si una persona tiene un cúmulo de pensamientos, una cosmovisión dada, y que suele expresar eso con palabras, ¿cómo va a responder en la vida cotidiana? Ante los diferentes desafíos, él va a responder de una manera, ¿verdad? Entonces, los pensamientos no pueden nosotros, esa cosmovisión que tenemos, pueden elevarnos y saborear el máximo bien o pueden derribarnos y hacernos vivir una vida marginal. Entonces el Señor utiliza su palabra, la Escritura, para causarnos el mayor bien posible a nosotros. Y el diablo hace lo contrario, ¿verdad? Atiendan que el diablo nunca se quedó callado. Él fue el que inició todo. Él utilizó palabras. Y él utilizó versículos bíblicos y los torció, ¿verdad? Lo tergiversó. Y él no es que desistió. Él intentó una y otra vez utilizando palabras, ¿verdad? Él sabía que si podía implantar una palabra y podía interiorizarse esa palabra, tenía ya lo que se llama un puerto de desembarco. Después todos los otros que él quería podía desembarcar ahí, ¿verdad? Todas las otras ideas. Si tenía un punto de apoyo, entonces él podía allí ingresar más fácilmente, ¿verdad? Hay un libro que se llama 1984, firmado por George Orwell, que es un libro famoso, ¿verdad? Y este libro simula el futuro y habla de una sociedad controlada. Hay un líder que se llama el Gran Hermano, que es el que le controla a todo el mundo. Y en este libro el mundo está regido por este Gran Hermano y hay 4 ministerios, así como nosotros tenemos Ministerio de Industria, Comercio, etcétera, etcétera. Y lo interesante es que estos ministerios cambian el nombre de los ministerios por nombres que no tienen nada que ver. Tergiversan los nombres. Por ejemplo, el Ministerio del Amor es el ministerio encargado de las guerras. El Ministerio de la Abundancia es justamente el que se encarga de distribuir miserias. Y está el Ministerio de la Verdad, que tergiversa toda la verdad. Bueno, el diablo utiliza el mismo procedimiento, ¿verdad? Él sabe del valor de las palabras. Entonces, ¿qué hace? Es tergiversar las palabras. Entonces, en este mundo postmoderno, nosotros encontramos, por ejemplo, que están las mujeres sin vaginas, dices, que es un homosexual. Entonces, en vez de todos, le llamamos todes, porque él sabe del valor de las palabras, ¿verdad? Entonces, las palabras pueden cambiar la realidad. Entonces, por eso que nosotros tenemos que estar empapados de la palabra de Dios, porque esta guerra se basa en palabras. Se nos dice en la Escritura que en el futuro, en el fin, la gente le va a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. No dice que le van a hacer que lo malo sea bueno y lo bueno sea malo, sino que le van a llamar. Se cambia la definición, se cambia. Por eso es muy importante el significado de las palabras. Las palabras deben decir lo que quieren decir. Entonces, nosotros por eso debemos prestar mucha atención a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra la realidad de las cosas. Entonces, cada uno de estos, tanto Jesús y el reino de Dios como el reino del maligno, buscan nuestra lealtad. Y por eso utilizan palabras. Entonces, el Señor quiere que nosotros nos alineemos a su palabra, ¿verdad? Y Él sabe y Él quiere desearnos el mayor bien posible. Pero este mayor bien posible solo se logrará en la medida que nosotros estemos más empapados de su palabra, cuando sepamos su palabra, ¿verdad? Y el diablo también busca su lealtad, ¿verdad?
No que vos te vayas a hacer un pacto a la noche, a la medianoche con la luna llena, ¿verdad? No, Él quiere que vos asumas nomás su palabra y sus ideas tergiversadas. Entonces, probablemente mucha de la idea de Él lo hemos interiorizado inconscientemente, ¿verdad? Porque Él te ataca cuando estás débil, cuando estás cansado. Te mete una idea pequeñita y ahí empieza a expandirse, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos combatir esa idea mala? Con la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso es que se insiste tanto en la Escritura que renovemos nuestro entendimiento. Entonces, prestemos atención. Si a Jesús le intentaron engañar con palabras, ¿cuánto más a nosotros? Si creyeron que había una posibilidad en Jesús de engañarle, torciendo las palabras, enviando mensajes, por supuesto van a utilizar la misma táctica con nosotros. Por eso es de vital importancia que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Es vital, así como tomás agua, porque necesita tu cuerpo. Nuestra alma y nuestro espíritu necesita la palabra de Dios. Ahora vamos a dar lectura a dos pasajes de la Escritura. Uno está en Hebreos 4:12 y el otro está en 1 Pedro 1:23. Son versículos y pasajes muy conocidos, ¿verdad? La de Hebreos dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y la siguiente está en el libro, la epístola del apóstol Pedro, la primera, en el verso 23, que dice así: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, si prestamos atención a lo que hemos leído, se afirma nuevamente que la palabra es una espada. Pero aparece un elemento nuevo, un concepto nuevo, que dice que la palabra es viva. Y dice en 1 Pedro, dice que vive. No dice que es vida. Sí, hay otro pasaje en el Evangelio de Juan, por ejemplo, que dice que es viva. Jesús dijo: la palabra que os he dado es espíritu y es vida. Pero acá dice algo diferente ya. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero prestemos la atención, es viva. La palabra de Dios está viva. Y en 1 Pedro dice que vive. No es una grafía, no es el derrame de una tinta. Está viva. Hay diferentes formas de vida en la tierra. Tenemos de los más sencillos hasta los más complejos, ¿verdad? Una bacteria tiene vida, una forma sencilla de vida. Una ballena es un ser complejísimo, ¿verdad? Y todo ello manifiestan algo, nos manifiestan algo. Nosotros percibimos su vida de alguna manera y nos relacionamos con ellos, ¿verdad? No es lo mismo que yo tenga una almeja que una planta, ¿verdad? Entonces, una orquídea me manifiesta a mí algo de una manera. Pero, por ejemplo, un animal, por ejemplo, un perro, un gato, se relaciona conmigo ya de una manera diferente, ¿verdad? Hay una interrelación entre dos tipos de seres vivientes. Ahora bien, la relación con las personas ya es diferente. Las personas se manifiestan una vida exultante, que es mucho más que la que puede ser una planta, ¿verdad? Y acá nos dice que la palabra de Dios está viva. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos de Dios la vida. Dios es la fuente de la vida. Y nosotros participamos de esa vida en un grado mucho menor de lo que está contenido en Dios. Es decir, que la almeja, por ejemplo, que no tiene emociones, ni sentimientos, ni nada, participa en la vida en un grado mucho menor de lo que yo tengo. Pero nosotros los humanos participamos de la vida en un grado minúsculamente menor de lo que está en Dios contenido. Entonces, Dios es la esencia de la vida, ¿verdad? Y nosotros participamos de su vida y estamos a la vez rodeados de muerte, de pecado y de muerte, ¿verdad? Entonces, Dios es el sumum de la vida. Dios es la vida
en excelencia, en pureza, de una manera que nunca nosotros lo vamos a tener, ni siquiera en el cielo. Vamos a, por supuesto, superarlo, esto que estamos viviendo ahora, pero no lo vamos a obtener a los niveles que tiene Dios. Pero en ese sentido, la palabra de Dios es vida, es un ser viviente, inyecta vida. Así que cuando nos acercamos a la palabra de Dios, nosotros tenemos que saber que nos estamos acercando a algo que tiene vida y que tiene la capacidad de inyectarnos vida. Cuando una persona se acerca sin ese tipo de expectativa, para él solamente llega a ser letra muerta. En el Antiguo Testamento, a los judíos se les prohibió acercarse, tocar cierto tipo de elementos, cierto tipo de fluidos. Las personas no podían tocar, bueno, necesariamente tocaban algunas veces una persona muerta, y la persona que lo tocaba se quedaba contaminada. Por ejemplo, no podían tocarle a un muerto, no podían tocarle a un leproso. Era peor tocarle a un leproso que tocarle a un muerto. Entonces las personas se contaminaban con aquello que estaba tanto en el leproso como en el muerto. Tampoco podían tocarle a una mujer que estuviese en su periodo, ¿verdad? Porque se contaminaban. Y había cierto tipo de animales que no se podían tocar tampoco, ¿verdad? Había elementos que te contaminaban. Pero no había nada que te pudiese, en el sentido contrario, inyectarte vida o santidad. No existía eso. Cambia todo en el Nuevo Testamento porque Jesús empieza a tocar todo aquello que estaba prohibido. Jesús le toca a un muerto. 2 veces o 3 veces le tocó a gente muerta. Después le tocó en varias ocasiones a gente leprosa. También le tocó una mujer que tenía un flujo de sangre. Pero en vez de contaminarse él, ocurría algo diferente, algo que los judíos no conocían. Empezó a transmitirle vida a los muertos, a la gente contaminada, a la gente enferma. Incluso al muerto le revivía. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de la vida. Porque Él es la vida por excelencia. Él no puede ser tocado por la muerte ni por el pecado. Y se dejó tocar una sola vez por el pecado y por la muerte para darnos vida a nosotros. Entonces, pero en este momento Jesús no puede ser y nunca más va a ser tocado por el pecado ni por la muerte. Y nosotros vamos a ser beneficiados por esa obra. Entonces, la palabra de Dios es vida. Nosotros escuchamos en domingos pasados, escuchamos 2 testimonios. 2 personas que no eran cristianas, 2 personas que no querían saber nada del cristianismo, 2 personas que no conocían las escrituras del Nuevo Testamento. Y estas 2 personas fueron invitadas a leer el Nuevo Testamento. No hubo ningún intermediario, no hubo ninguna persona que le hiciese discipulado, no hubo ningún evangelista, no hubo ningún pastor. Ellos leyeron la palabra de Dios y ellos tuvieron una transformación en su vida y sus familias también. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está viva. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios está viva. No es solamente una letra que está ahí escrita, ¿verdad? Si nos acercamos así, no vamos a poder obtener nada de ella. Entonces, ahora quiero concluir con la siguiente lectura, que está en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bueno, la escritura comienza con una mala noticia. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Pero enseguida empieza a ocurrir algo. El Espíritu Santo empieza a moverse. Empieza a moverse sobre la faz de las aguas. La faz de las aguas representa la palabra de Dios aquí. Entonces le vemos en acción al Espíritu Santo y a la palabra de Dios, ¿verdad? Y los judíos, que son estudiosos de la Torá, que son estudiosos del Antiguo Testamento, concuerdan que la idea que se trata de manifestar aquí, al decirse que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, es la idea de un ave
que está revoloteando su nido o un ave que está empollando sus huevos. Y de esto hay mucho que aprender. Yo tengo en casa, tenemos una especie de casi un mini zoológico. Y desde hace poco tenemos algunas aves. Yo de aves sé muy poco. Y tenemos una pareja de guineas. La campaña se le conoce como tocay. Bueno, y hace como un mes, más de un mes, 5 semanas, la hembra empezó a poner huevos. Ponía todos los días huevos y continuaba su vida normal, vamos. Y hace como 3 semanas empezó a empollar. Y los primeros días empollaba y después se iba a comer un ratito y venía otra vez. Pero después ya dejó de salir a comer y de beber. Y se sentaba sobre sus huevos. Y no salía ni de día ni de noche. Yo, como no conozco mucho de aves, pensaba que se iba a morir, ¿verdad? Porque si no come ni bebe y está sentada todo el día sobre sus huevos, necesariamente pensaba que se iba a morir. Pero no, después de hace unos días salieron ya los pollitos, ¿verdad? Entonces uno le ve ahí a su cría dando vuelta alrededor de ella, ¿verdad? Se dice generalmente que cuando alguien es medio cobarde se dice que es una gallina, ¿verdad? Pero no hay nadie más cobarde que una guinea. Cuando te acercas parece que se va a morir, parece que te estás matando. Pero ahora que la guinea tuvo su cría, se transformó totalmente. Te acercas y es una bestia salvaje, ¿verdad? Entonces mantenemos cierta distancia nomás, ¿verdad? Para no ser picoteada por ella. Entonces, a lo que quiero ir es lo siguiente. Hay 2 elementos, está el huevo y está la gallina. El huevo salió de la gallina, en este caso la guinea, ¿verdad? O cualquier ave. Y parecen 2 elementos separados, pero el huevo depende completamente de la gallina. El huevo todo el potencial que se encuentra en el huevo no se va a expresar si la gallina o la guinea o el ave en este caso lo empolla. Solamente cuando el ave lo empolla es que puede surgir la vida que está potencialmente dentro del huevo. Entonces así pasa con nosotros. Nosotros hemos sido engendrados por la palabra de Dios y por el Espíritu. Pero el Espíritu tiene que incubar y tiene que haber lugar para el Espíritu, para que aquello que se encuentra potencialmente en nosotros empiece a surgir y a emerger. Y cuando leímos en Génesis decía que el Espíritu estaba sobre la faz de las aguas. El Espíritu necesita la palabra de Dios. El Espíritu Santo no hace nada sin la palabra de Dios. Es como su pista de aterrizaje. Es de un avión que está viniendo y no encuentra pista de aterrizaje, no va a bajar nunca. Entonces si viene el Espíritu Santo a revelarnos algo y no encuentra la palabra de Dios en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra cabeza, no nos va a poder revelar nada, porque ese es su insumo, Él necesita eso. Entonces, muchas veces viene el Espíritu Santo y ¿qué encuentra en nuestra cabeza, en nuestra alma? Encuentra en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro padre, Cerro versus Olimpia, Cerro versus Guaraní, Netflix, ¿qué voy a hacer el fin de semana? La educación de mis hijos, etcétera, etcétera. Encuentra muchas cosas, pero no encuentra su insumo, porque él trabaja con la palabra de Dios. Entonces, si no hay palabra de Dios, él no puede hacer nada. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios con verdadera intención, ¿verdad? Con una intención de aprender, con una intención de reflexionar, no mecánicamente ni ritualmente, sino cuando queremos aprender, le estamos dando nosotros oportunidad al Espíritu Santo que Él nos enseñe su palabra. Y hoy hemos aprendido que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. También hemos aprendido que la palabra de Dios es vida para nosotros, que nos inyecta vida y que está viva, ¿verdad? Y con todo esto lo que queremos decir que es vital, y subrayamos esto, es vital importancia, que nosotros estudiemos la palabra de Dios de una forma sistemática, de una forma disciplinada, para poder beneficiarnos con ella.
Si no somos como ese soldado que se va con su espada enfundada. Probablemente no veamos los efectos, pero de que hay, una afectación, hay una afectación, ¿verdad? Y ya que estamos en Navidad, voy a leer un famoso pasaje. Y leemos en Mateo 2, el versículo 1 que dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó: ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Acá tenemos una clara representación de cómo el solo hecho de memorizar la palabra de Dios no puede traer ningún resultado a algunas personas. Para hacer una aclaración, aquí en el pasaje dice magos de Oriente. En realidad no eran magos, porque la palabra de Dios está en contra de la magia. Tampoco de reyes, porque los reyes generalmente están con su séquito, con su cortesano, con sus soldados. Estos eran sabios del Oriente. Y estos sabios vinieron preguntando por el rey Jesús. Y cuando Herodes se turbó, llamó a todos los escribas, a todos los sacerdotes para preguntarle dónde decía la escritura que iban a ser el rey de los judíos. Y estos escribas y estos sacerdotes que eran expertos en la palabra de Dios, se fueron a buscar en su concordancia, ni se fueron a revisar su papiro o su Antiguo Testamento. Ellos de memoria sabían el pasaje de Isaías donde decía esto, o de Miqueas, y le dijeron a él, sobre la marcha le dijeron el pasaje y le recitaron el pasaje, pero ninguno de ellos se fue después a buscarle a Jesús. ¿Por qué? Porque se acercaban a la palabra de Dios de una forma ritual, se acercaban a la palabra como una letra muerta y no fueron a buscar a la palabra encarnada que era Jesucristo. Entonces, en este acto, en esta disciplina de aprender la palabra de Dios, de nutrirme de la palabra de Dios, vale mucho la actitud con que yo me acerco. Entonces, este era el mensaje que quería transmitirle en este día a todos, de participar de este manjar que nos da el Señor, que nos regala. Tenemos la libertad de poder leer las Escrituras, quién sabe hasta cuándo. Por ello debemos aprovechar el máximo bien que Dios nos puede causar a nosotros. Depende de cuán empapados estemos de su palabra, de cuánto hemos interiorizado esta palabra de Dios. Y quiero invitarte, amigo y hermano, a orar y pedirle al Señor que esto que hemos aprendido pueda ser el inicio de una etapa nueva de relación con el Señor y de poder embebernos de su palabra para beneficio nuestro, para beneficio de su reino y para beneficio de nuestra familia. Querido Señor, te damos gracias porque nos da la oportunidad de poder, Señor, comprender las cosas que a muchas personas les ocultan. Y hoy nos ha sido revelado el valor de tu palabra, Señor. Y queremos, Señor, primeramente pedirte perdón si hemos sido descuidados con ella. Y también, Señor, que tú prendas en nosotros el querer y el hacer, Señor, para poder, Señor, de aquí en más tener un compromiso contigo
en relación a tu palabra, Señor. Que podamos, Señor, acercarnos a ella con la actitud correcta y podamos, Señor, metódicamente, sistemáticamente poder aprender de ella, Señor. No adquirir solamente conocimiento, sino adquirir comprensión y entendimiento, Señor. Abre nuestra mente, quita a nosotros todo velo, Señor Dios, que pueda impedir el aprendizaje de tu palabra, Señor Dios, y que pueda levantarse dentro de nuestro, Señor, dentro de nuestra mente, evaluarte, Señor Dios, de verdades de tu palabra, Señor, que puedan, Señor Dios, ayudarnos en este combate que tenemos espiritual todos los días, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús y te agradecemos por este tiempo. Bendícenos, Señor, el resto de este día y al iniciar esta semana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amigo y hermano. Dios le bendiga ricamente a todos.